Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grada Cero? Bienvenidos otra vez. Nos encontramos transmitiendo desde la FIL de Guadalajara. El día de hoy tenemos una entrevista con Alejandro Hernández y pues muchísimo gusto, un placer. Muchas gracias. Vamos a hablar del libro Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero que nada, este libro es una importante novela basada en hechos reales que se llevan a cabo, bueno, las desgracias que llevan, que sufren los migrantes, sobre todo en Centroamérica, al paso de México para Estados Unidos. Alejandro, ¿podrías contarnos un poco más de esta novela? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Esta novela es un recorrido desde la frontera sur de México, en su pretensión de llegar a la frontera norte y por llegar a Estados Unidos. Es un trayecto de una parte de especie. Lo hace son indocumentados, son los migrantes centroamericanos que tienen que hacerlo necesariamente en las sombras, en la clandestinidad y por lo tanto a toda su vulnerabilidad de su intervención. Trata la novela de reflejar, desafortunadamente no lo que ocurrió hace mucho, no lo que ocurre en otro país, no, refleja lo que pasa hoy en México con esta transmigración centroamericana que atraviesa prácticamente todo el país. Así es. Otra pregunta, ¿cuál fue su aproximación con los migrantes? Ya que, bueno, esta novela, si bien los personajes como Wilbert, Waldo, Elena, todos ellos son personajes ficticios, ¿cuál fue su aproximación para realizar esta novela con los migrantes? ¿Qué tan fuerte y qué tan, podría decirse, real fue ese contacto? Sí, yo tuve una aproximación con los migrantes primero y ya no salí de eso, me quedé ahí, trabajé con ellos durante 5 años, caminé con los migrantes, subí al tren con ellos, en las estaciones migratorias, en los caminos de extravío, en las vías, platiqué y caminé con ellos mucho tiempo, con muchos migrantes, quizá platiqué con cientos de migrantes centroamericanos. Yo quise escribir una novela sobre la transmigración apenas al año de empezar esta experiencia, pero me di cuenta que me faltaba mucho, así es que después, solo de 5 años, fue que pude decir, ahora entiendo este fenómeno y creo que puedo escribir algo al respecto. Así es. Bueno, me parece interesante porque de esta forma da testimonio de lo que está ocurriendo, sobre todo a través de lo que es el problema de la migración, los bemoles que esta tiene. También me parece que es una especie de documental, porque de hecho estuve leyendo algunas de sus entrevistas y usted nos comentaba que la novela podría trascender a transformarse en un documental. ¿Cómo se daría esto? Bueno, lo que pasa es que Víctor Hugo decía que en épocas de crisis para las sociedades la literatura debería adquirir un carácter documental. Y es en ese sentido que lo he dicho, que la novela, aunque por supuesto la definición bienvenida y cumple una función muy importante, la que está apoyada en hechos reales me parece que puede documentar lo que está ocurriendo, de manera que o bien la sociedad hace algo, reacciona hoy, o bien las próximas generaciones sabrán lo que pasó y no olvidarán una herida tan profunda y tan dolorosa como es ahora el maltrato y la crueldad que se ejerce sobre los migrantes. Así es, sobre todo en este paso que llevan en el tren de la bestia, no solamente por las personas que se encuentran en la frontera o las autoridades, sino por ellos mismos, ¿no? Que dada la necesidad, hasta en la novela se narra esta historia, Waldo, no me acuerdo cuál de ellos dos personajes, está en esa duda de convertirse en un mercenario para con su gente, ¿no? Sí, lo cual es terrible, porque una
una vez que se ha introducido el crimen organizado en el camino del migrante, pues ha habido muchas deformaciones de lo que es el camino migrante. Entre otras esa, que en muchas ocasiones los delincuentes los reclutan a la fuerza y luego los utilizan pues para cometer sus fechorías, entre otras hacerle daño, agredir, secuestrar a sus propios hermanos. Sí. ¿Por qué considera usted que la migración es un acto de amor? También estaba documentando y estaba documentando este tipo de entrevistas. ¿Por qué considera usted que la migración es un acto de amor? ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, yo no pensaba que fuera así, ni siquiera lo tenía en mente, sino hasta después de vivir esta experiencia de mi familia. Pero sobre todo porque cuando les preguntaba a nuestras migrantes por qué, sabiendo todos los riesgos, los peligros, el sufrimiento que tenían por delante, por qué emprender el camino, o en todo caso, por qué seguir caminando después de que les había pasado algo muy difícil. Y me conmovió mucho su respuesta, porque me di cuenta que si bien algunos decían por mí, por sí mismos, la mayoría decían por mis hijos, por mis papás, por mis abuelos, por mis hermanos. De manera que estaban enfrentando y superando tanto sufrimiento, tanto riesgo incluso mortal, por darle algo mejor a los suyos, a otros. Esto me conmueve mucho y me hace pensar que independientemente de todo lo que se ha explicado de la migración, creo que hay que agregar algo más, que también es un acto de amor, que se hace por otros. Esto me parece lo más grande, es un gran sacrificio que se hace por otros, para darle a otros algo mejor. Vivir mejor, tener una mejor educación, los padres que se van para allá, para sus hijos, su familia. También en la novela se da un testimonio en el que las familias se ven mermadas, se ven separadas. El primo no aparece, los tíos también no saben en dónde estarán y los dan por muertos. No saben si están vivos o muertos, pero llega un momento en el que aseguran que mejor lo dan así, ponerse de luto para que evitar el sufrimiento y para los demás, ¿no? ¿Cuál sería la característica de la muerte en esta novela? Bueno, la muerte está presente siempre en el camino migrante porque siempre está acechando. Y no nada más acecha y pasa de largo, sino que en muchas ocasiones cobra una víctima. Yo hago una analogía en la novela de cómo es como si el camino cobrara una cuota, es decir, por tantos que pasan, tantos se van quedando, ya sea sin vida o milagros o con alguna huella muy profunda, física o psicológicamente, porque también hay agresiones que tienen secuelas muy profundas en la vida de una persona. Es muy doloroso verlo así. Entonces, yo creo que la muerte en esta novela es un personaje que está ahí presente, que acecha siempre y que en ocasiones cobra una cuota, como ocurre en la realidad. Así es. Para que un migrante sudamericano llegue a la planta de Estados Unidos, pues tiene que haber mucho sufrimiento. Entonces, no sé por cuántos que pasan, 1, 2, 3, 5 mueren. Otra duda es, ¿por qué el título de la novela? ¿De dónde proviene? ¿Es algo teológico? ¿Es algo más bien personal, autobiográfico? ¿Cuál es el sentido del título? Lo que pasa es que en el camino de los migrantes Dios está siempre presente. Ellos dicen, si Dios quiere, que Dios me ayude, que Dios protege a mis hijos, que mañana Dios ayude a que amanezca bien. Entonces está presente siempre Dios como una expectativa, como una gran ayuda que de manera intangible está presente en su vida. Y ese es un enfoque. El otro enfoque es que hay algunos de ellos cuando están tantos sufrimientos y también se preguntan dónde está Dios. Entonces, por una parte está la fe, la existencia, por otra parte está la duda. Si existe, ¿por qué permite este sufrimiento? Y entonces me pareció que el primer mandamiento englobaba muy bien esta experiencia migrante, que existe tanto dolor y tanto sufrimiento, ellos siempre están pensando en esta existencia superior que los conviene. Sí, es la paradoja de sentir que alguien te protege, una entidad
permanente o lo que sea la familia también, que es la que va a proteger también al migrante, pero por otro lado el sufrimiento es el que causa que se pierda toda esperanza, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este aspecto nihilista o desesperanza en la migración? Bueno, hay desesperanza, pero también hay mucha esperanza, mucha fortaleza, porque yo creo que la transmigración, y específicamente la que pasa por México, es un microcosmos de la condición humana. Ahí se dan las expresiones más extremas de cómo puede llegar a comportarse una persona. Hay mucha bondad y hay mucha maldad, hay mucha mezquindad, hay mucha generosidad, hay mucha nobleza, hay mucha libertad. Se presenta la condición humana ahí al extremo, porque hay personas que sin esperar nada a cambio, ayudan a los migrantes y solamente los ven una vez en un segundo, pero ellos quieren ayudar a esa persona que ha pasado. Y hay casas de migrantes donde lo reciben, les permiten que pasen una noche, 2, 3, alimento, que se vayan. Y también, así como hay ese tipo de expresiones, hay otras expresiones de la mayor crueldad y la mayor bajeza que se ciernen sobre los migrantes. Sí, bueno, y hablando de este aspecto negativo, pues encontramos toda clase de abusos, ¿no? Los homicidios, los secuestros, la violencia extrema que se ejerce a las víctimas. Pero en este sentido, ¿cuáles serían los medios que podrían apaciguar estos problemas de la transmigración centroamericana? ¿Cuál sería su opinión de esto? Bueno, de fondo, obviamente lo que está ocurriendo es que hay mucha necesidad en Centroamérica y en muchos regiones de México, hay muchas carencias y en Estados Unidos siempre habrá una oferta, una demanda de trabajo. Entonces hay dos cuestiones, por una parte la desigualdad, la asimetría social y también la asimetría salarial. Entonces esto hace que mucha gente siga y lo va a seguir intentando llegar a Estados Unidos para trabajar allí. Pero también esa es una cuestión estructural, solamente se va a acabar cuando, si es que se puede pensar en eso, se minimice ese sufrimiento. Estados Unidos ha gastado en los últimos años $30,000 millones para fortalecer la frontera. Uno se pregunta qué hubiera pasado si en lugar de invertir ese dinero en fortalecer la frontera, lo hubiera aportado para impulsar el desarrollo regional. Quizá sería atacar el problema más de fondo. Por una parte está que el gobierno mexicano, los gobiernos centroamericanos y la comunidad internacional, si fuera el caso, lograran impulsar el desarrollo regional para que haya menos necesidad de emigrar. Ahora bien, desde el punto de vista de que la migración ya está en marcha, pues yo creo que lo más elemental que podría hacer el gobierno en sus 3 órdenes sería decir, al menos mis agentes no van a dañar a los migrantes, lo garantizo. Con eso se acabaría la violencia. Y además, por supuesto, de perseguir el delito. Pero yo creo que bastaría primero con un compromiso que además debe cumplirse, nuestros agentes no los van a dañar, porque ahora todos se sienten sobre ellos y mucha gente les hace daño, incluyendo los agentes del Estado. Entonces yo creo que hay dos ópticas. Por un lado la parte estructural de cómo resolver la pobreza, la necesidad, y por otro lado cómo hacer que los migrantes tengan un camino menos doloroso. Ahora bien, en su novela estos 3 personajes, bueno, a mí me llamó mucho la atención, el personaje de Wilber, de Waldo, de Wilberto, también el de Elena, están rodeados de un ambiente de pobreza, ¿no? Talleres, fábricas, de hecho no saben cuándo van a volver a tener un trabajo seguro o estable, pero también queremos ver, bueno, quiero que nos cuente un poco de lo que hay detrás de estos personajes, cómo se inspiró y quiénes fueron las personas que dieron vida a estos. Bueno, yo cuando empecé a platicar con los migrantes, primero platicaba de lo que les había ocurrido ese día. Y así lo hice prácticamente un año o un poco más. Platicábamos de lo que les había pasado. Me contaban, ayer nos asaltaron, nos hicieron esto. O bien, queremos llegar allá, pero tenemos miedo de esto. Lo
luego me di cuenta que era interesante también, además de conocer su experiencia inmediata, conocer sus antecedentes. Entonces empecé a preguntarle a las personas, yo me imaginé, esta persona está aquí, yo solo veo casi la anécdota de lo que me pasó y creo que hay detrás. Y entonces empecé a dialogar con ellos ya en un sentido más profundo, ya preguntarles por qué saliste de tu casa, con quién vivías, cuáles eran tus necesidades, tus alegrías, tus ilusiones, qué recuerdos de tu infancia. Y entonces se va haciendo una experiencia mucho más rica. Me di cuenta que hablaba con seres humanos completos, absolutamente. Y no solamente con seres que estaban pasando de manera fugaz por donde yo estaba y que me dejaban una experiencia ciertamente, pero que le faltaba como algo más de profundidad. Entonces, cuando yo reorienté mi conversación con los inmigrantes, empecé a escuchar todas estas historias, creo que fue cuando verdaderamente arraigó en mí la experiencia migrante y cuando sentí que había que contarlo, irremediablemente tenía que contarlo. Sí, bueno, quienes tenemos familiares en el extranjero o que, por ejemplo, sabemos de amigos o personas que se fueron de esta forma, de una forma que no podría llamarse legal, nos dejan siempre como esa semilla de preocuparnos por ellos, de saber dónde están, ese agradecimiento de lo que están haciendo por nosotros, ¿no? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿No? Siempre hay motivos. En este caso también hay cosas negativas, ¿no? Como es el caso de Walter, que él, dado su viaje por la bestia, en la novela, él cuenta que también nos cuenta que él fue aludido por otras personas para convertirse en uno de ellos, de esas personas que atacan a los demás migrantes. ¿Cuál sería la premisa principal de este acto? O sea, lo hace por justificar la falta de recursos, la necesidad, o también una falta de humanidad o empatía con los demás, migrantes, o una lucha por el poder. No, más bien se trata, en principio, hay de todo, los casos son muy variados, pero en principio más bien se trata del reclutamiento forzoso por parte de la migración organizada de la ciudadanía. Y les empiezan a ser atractivos los ocupados semanales. Pero las exigencias y las tareas que se les encomiendan son cada vez más duras, más crueles. Eso significa que estamos en una circunstancia que podría casi calificarse de crisis humanitaria y que los migrantes, los que llegan a asumir esa situación, entre comillas, realmente están buscando la sobrevivencia. De ninguna manera se puede justificar, pero al menos explicar. Creo que los hemos dejado tan solos, que cada vez están más en manos de la delincuencia organizada, que trabaja en muchas ocasiones vinculada con actividades gubernamentales. ¿Cuál sería la trascendencia de la migración y el aspecto que los jóvenes tienen en esto? Porque se ven influidos también en viajar para allá, para cumplir el sueño americano. ¿Cuál sería el aspecto de la juventud en la transmigración centroamericana? Bueno, la juventud migrante o la juventud... La juventud migrante. Bueno, la juventud migrante, hay que tomar en cuenta que la mayor parte del flujo migratorio, tanto del que sale de Centroamérica como del que sale de México, está conformado por personas jóvenes, porque son la fuerza de trabajo más poderosa y porque obviamente tienen más capacidad para enfrentar los obstáculos, tienen más voluntad, más capacidad de enseñar. Y por eso hay muchos jóvenes en los flujos migratorios. Resulta muy doloroso verlos en el camino. Es inevitable pensar en los suyos, uno piensa en sus hijos, en sus hermanos, y piensa cada quien. Es muy doloroso. Cada vez hay más niños en los flujos migratorios también. Ahora también hay muchos niños adultos viajando solos. Y desde luego las mujeres es otro que además de padecer los riesgos comunes y todos los migrantes, padecen riesgos también por su integridad personal. Así es que yo creo que no solamente, los jóvenes es un grupo muy importante, pero también hay que considerar también toda la población, claro, toda la población de las dificultades. Sí, porque también es una parte de un todo, ¿no? Los derechos humanos, en este sentido, ¿cuál es el papel que
juegan porque se ven sumamente descuidados, se ven hasta ignorados cuando hablamos de migración. ¿Cuáles serían los principales problemas que se tienen en torno a los derechos humanos? Bueno, en ese sentido el Estado mexicano tiene una enorme deuda porque no supo reaccionar a tiempo cuando a partir del año 2000 los flujos de los migrantes centroamericanos empezaron a crecer. Primero notoriamente y luego vertiginosamente, de manera que llegaron a ser casi de 1000 al día los que se trasladaban en México por el año 2005-2006. Y ahora, aunque bajó en algunos años, ahora va nuevamente al alza. Y México, especialmente su gobierno, no ha sabido qué hacer con eso. No tiene muy claro qué hacer. Y lo único que se ha intentado hacer es a contener la migración y a tratar de regresar a su país de origen. Pero ni siquiera eso se bien. Hay muchos agentes del Estado que ya denigran al bebé extorsionan a los migrantes. No ha habido una sanción eficaz ejemplar. Hay mucho. Es como un ombudsman que solamente está de pero no hace nada. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho importante. Yo elaboré hace 5 años para esta comisión y creo que es un esfuerzo que tiene que ser implementado desde muchos puntos de vista. Y uno fundamental es la actuación del Poder Ejecutivo en materias territoriales. Es muy importante, no solamente para ir creando espacios de respeto hacia migrantes, sino también para protegerlos de una agresión que hoy se ha vuelto sistemática. Todos los días hay migrantes centroamericanos secuestrados en nuestro país. Y el diagnóstico está hecho, se sabe dónde ocurre, incluso dónde se operan de los delincuentes. Entonces es una acción, ya no hace falta diagnósticos, aunque siempre será bueno actualizarlos. Ya está sobrediagnosticado. Lo que pasa es que es necesario, es que ahora se no sé, todavía no se ve que vaya para el Estado mexicano. Hay una ley de migración que en efecto supera el marco legal que había anteriormente, pero más allá de este avance legislativo, hace falta una actuación constante de parte del Ejecutivo en todas sus vertientes, con todos sus agentes, para que verdaderamente ya no que se erradique, pero sí que aminore o se reduzca estos abusos que se cometen contra los migrantes. También vemos que el Estado mexicano se queja mucho, sobre todo de lo que pasa en la frontera de México y Estados Unidos, pero no nos damos cuenta y solemos no tapar el sol con un dedo lo que pasa en la frontera de México con Sudamérica. Eso siempre es como un tabú y no es como de los de Estados Unidos como tratan a los migrantes, pero también nosotros no vemos cómo nos tratan a nosotros. En ese sentido, ¿cuáles piensan que son las principales migraciones y problemas que pueden causar que nosotros pasamos hacia Sudamérica? Bueno, lo que pasa es que está muy generalizado ya el abuso contra el migrante. Yo diría que prácticamente todos los que atraviesan el territorio mexicano han sufrido algún tipo de abuso, prácticamente todos. Entonces, yo diría que lo más frecuente son los robos, los actos, las migraciones, los secuestros, el reclutamiento y eventualmente la trata de personas. Es demasiado. Es como si arrojáramos las 7 plagas sobre el mismo grupo y a través de los días. Sí, estos problemas son los más frecuentes. Por último, ¿cuál es la invitación que usted nos deja en este momento? Yo solamente trato de reflejar a partir de lo que yo vi y a partir de lo que escuché en el testimonio de los migrantes, a esta realidad. Insisto, ojalá hubiera pasado hace mucho tiempo, ojalá hubiera sido en otro país, pero es hoy, felizmente. Trato de reflejarlo ahí. Yo ya había elaborado muchos documentos sobre la migración, pero creo que era necesario escribir una novela porque los informes informan.
pero no generan empatía, no necesariamente conmueven o emocionan. Por eso yo creí que era necesario escribir una novela con cuyos protagonistas el lector pudiera identificarse y generar empatía y digamos hasta estar de su lado cuando van avanzando, queriendo uno que llegue, queriendo uno involucrarse y que se sienta la ilusión de cuando algo mejora, pero también el desaliento de cuando algo empeora, el temor, la duda, en fin. Por eso fue que quise servir esta novela que cuenta muchas historias y que ojalá sea cierto lo que yo imagino, permite que un lector haga el recorrido de estos estudiantes mexicanos por el país, que sepa, viva, sienta lo que ocurre con ellos, para que primero lo abrace en su conciencia y después que ya cada quien haga lo que le dicte sobre la conciencia y sus posibilidades. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos también a las instalaciones del Hotel Hilton para realizar esta entrevista y pues no nos queda más que despedirnos y sigan a Proyecto Grado Cero a través de revista Proyecto Grado Cero en Facebook y en Twitter como Proyecto Grado Cero con número. Muchísimas gracias.